Bueno, vamos a hablar de qué es el miedo al miedo. Si no accedemos a un tratamiento adecuado cuando tenemos síntomas de ataque de ansiedad generalizada o de ataque de pánico, algo tenemos que hacer para evitar que la crisis de pánico siga apareciendo. Para eso comenzamos a restringir cada vez más las actividades que nos puede desencadenar esa situación. Y resulta muy habitual que después de las primeras crisis que tenemos de pánico, de ansiedad, empezamos a evitar el uso, por ejemplo, de trenes, colectivos, subtes. Y también tratamos de no ir solos por la calle, ni alejarnos de casa o concurrir a lugares cerrados o con mucha gente, como cines, teatros, hipermercados, shoppings. Y más adelante, en la medida en que el problema se acrecienta, nos puede dar mucho temor incluso el quedarnos solos en nuestra propia casa. Y en casos extremos, pero no excepcionales, va a haber personas que no salen de la casa por meses o incluso años. En muchos de estos pacientes las crisis hace mucho ya que no se presentan, pero persiste un temor muy intenso de que reaparezcan. Entonces lo que se instala en ese momento es el miedo al miedo. Y se denomina miedo al temor de sufrir otra crisis de miedo como consecuencia de un nuevo ataque de pánico. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales de un trastorno de pánico? La sensación de ahogo, mareos, palpitaciones, miedo intenso, sensación de desmayo, sensación de pérdida de control, temor a muerte inminente, necesidad de salir a un espacio abierto. ¿Cuáles son las complicaciones del trastorno de pánico? Una gran limitación de la libertad de trasladarse, empezar a tener imposibilidad de viajar a lugares más o menos lejanos, la dependencia de los otros para sentirnos seguros, un ánimo que tiende a ser depresivo y el deterioro de las posibilidades. Y ahí entra el trabajo, el estudio, lo social. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que no es una fobia? Y porque una fobia es un miedo intenso, desproporcionado, con relación a la situación que obviamente lo desencadenó y que obviamente va a provocar también conductas evitativas. Más adelante voy a hablar sobre esto y cómo genera cambios en la conducta, el alterar la actividad, el desempeño que podemos tener en todas nuestras áreas como el trabajo, el estudio, la pareja, incluso en la familia. Ahora, ¿qué lugares o situaciones vamos a evitar cuando uno sufre trastorno de pánico? Generalmente vamos a evitar los lugares en los que las puertas se cierren y uno mismo no pueda volver a abrirlas cuando quiere o necesita. El tren, el subte, el colectivo, los aviones, la entrada de edificios, ascensores, automóviles, obviamente si maneja otra persona, los micros. Incluso esto puede dar eh, en los lugares en los que uno puede salir, pero implica exponerse ante los demás, como un cine, un teatro, una fiesta, una reunión, un aula, un consultorio. También los lugares alejados de la casa, sitios de vacaciones, zonas de las ciudades que no sean familiares, lugares donde se presume que no puede haber o no hay atención médica. También en situaciones que impliquen una espera forzosa, hacer una cola en un banco, un tránsito embotellado, una sala de espera, sobre todo si no hay ventanas. Situaciones de responsabilidad que, a ver, si sobreviene una crisis, creemos que no podemos manejarla. Por ejemplo, quedarnos solos en casa con los chicos, salir con los chicos a la calle. La persona empieza a pensar, si me viene una crisis, ¿quién los cuida?
Manejar el automóvil. La persona puede pensar, si me descompongo y me descontrolo, puedo provocar un choque o salir corriendo y dejar el auto en la mitad de la calle. ¿Qué hago? Situaciones de soledad, quedarnos solos en casa. Si me pasa algo, no va a haber nadie que pueda ayudarme. O caminar solos por la calle. Y si me desmayo, voy a hacer un papelón y además quizás no me puedan ayudar a tiempo. Lugares abiertos, como rutas, paseos por el campo o grandes paisajes, en donde esa inmensidad provoca sensaciones de vacío y de desolación que se asocian a lo que es el desamparo, que viene en una crisis de pánico. Ahora, la agorafobia y el pánico pueden darse juntos y sí, y sí. Y es lo que sucede en la mayoría de los casos. La agorafobia suele ser la consecuencia directa del trastorno de pánico, si este obviamente no se trata a tiempo. Primero se va a producir la crisis, luego la preocupación permanente por esa posibilidad de que aparezca una nueva crisis, a esto lo vamos a llamar ansiedad anticipatoria, y más tarde la agorafobia con la conducta evitativa. ¿Sí? No hay una edad determinada para que todo esto aparezca, pero generalmente se comienza entre los 25 y los 35 años, a no ser que el antecedente por la crisis de pánico tenga que ver con pérdidas y duelos que se pueden dar en otras edades. Porque, a ver, al principio se pensaba que las causas del trastorno de pánico eran exclusivamente psicológicas y hoy sabemos que no es así. Ya se descubrió que hay factores neuroquímicos y neuromoleculares, así como cierta predisposición genética que con los elementos emocionales, los del pasado y los del presente, y un evento estresante como es una pérdida, un duelo, nos lleva a la presencia de este ataque de pánico. ¿Qué hacer? Siempre consultar, siempre pedir ayuda, no quedarnos con hasta que esto se pase, porque cada día va a empeorar más, cada día va a espaciarse hasta que aparezca un nuevo ataque, y cuando ya no aparezcan los ataques de pánico va a aparecer el miedo al miedo.